Andrei Levin regresó a casa el viernes por la tarde, exactamente un día antes de lo planeado. Nadie sabía con precisión sobre el viaje de negocios, solo que sería por una semana. Eso era suficiente para que no le hicieran preguntas innecesarias. Abrió la puerta él mismo. En el recibidor olía a naranjas y a toalla húmeda, alguien había salido de la ducha hacía poco. La luz del salón estaba encendida, el televisor funcionaba de fondo, pero Julia no estaba en la habitación. Desde la cocina llegaba el ruido del agua. Él entró sin prisa, dejó la bolsa junto a la pared. Julia estaba junto al fregadero, de espaldas a él. Llevaba el cabello recogido, un vestido de casa, una correa delgada le colgaba de las caderas. Andrei notó, no se sorprendió. Ni un giro de cabeza, ni un breve has llegado. Solo. ¿Pasó algo? Terminé antes, respondió él, mientras se desvestía. Decidí no quedarme. Ella no se giró. Secó la tabla, cerró el grifo. La voz era neutra. Entendido. Su indiferencia no le hirió, le puso en alerta. La pausa después de sus palabras duró un poco más de lo habitual. Las palabras, un poco más secas. Notó cómo ella desvió la mirada lentamente hacia el armario, en lugar de hacia él. Andrei se sentó a la mesa sin quitarse el abrigo. ¿Aline está en casa? Se fue por la mañana, respondió Julia. Dijo que tenía clases hasta la tarde, y luego se quedaría en casa de una amiga. ¿Tiene exámenes? Parece que unos módulos. Ya me he perdido. Apagó la luz de la cocina y pasó al salón. Andrei oyó cómo se sentaba en el sofá y subía el volumen del televisor. Él se quedó en la cocina, sacó una botella de agua de la nevera, la abrió, pero no bebió. Se acercó a la ventana. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Conocía esa casa hasta cada escalón que crujía, hasta el clic de cada interruptor. Se sentía incómodo en ella, no físicamente, sino en cómo el espacio respondía a su presencia. Antes, al regresar, sentía que le esperaban en casa. Ahora, como si molestara. A la mañana siguiente, Julia se fue al salón de belleza, sin ofrecerle café, sin preguntar si se quedaría en casa. Ni una sola pregunta, ni un intento de diálogo. Estaba sentado en el despacho, revisando el correo, cuando le llegó un mensaje de Tatiana Boyko. Andrei Nikolaevich, buenos días. Respecto a los pagos de esta mañana, en las últimas 3 semanas se han acumulado algunos extraños. No es crítico, pero no sigue el esquema. ¿Quiere que se los muestre? Llamó de inmediato. Dígame. Hay un par de transferencias a una tarjeta que usted no autorizó, dijo Tatiana, sin preámbulos innecesarios. El concepto es promoción de proyectos, pero no de esas carpetas. Una, a una empresa que no está registrada en el censo de proveedores. Creo que deberíamos echar un vistazo. ¿De dónde salieron los fondos? De la segunda cuenta, abierta a nombre de su esposa. Andrei guardó silencio. Son pequeñas, pero con regularidad. Hora 10.000, hora 15.000, principalmente transferencias nocturnas. Voy a revisar más, pero... Haga un extracto de 3 meses. Solo en mi despacho. No al correo general. Él colgó. Miraba el monitor, pero no leía nada. Recordaba cómo hacía 3 años había abierto esa cuenta, por comodidad, para que los gastos del hogar fueran aparte. Entonces le pareció una muestra de confianza. Ahora, le pareció una estupidez. Al mediodía regresó Alina. Hola, papá. Qué temprano. Terminé antes, se levantó de la mesa. ¿Qué tal los estudios? Bien. Llevaba una sudadera ligera, con el pelo suelto. En la bolsa, una carpeta negra, pero parecía vacía. La observó mientras se descalzaba, como dejaba la bolsa en una silla, todo demasiado ordenado. ¿Oíste algo sobre el programa de módulos internacionales en tu universidad? Alina se detuvo por medio segundo. Luego cogió una taza y se sirvió agua. Son bloques optativos, para másteres. Caro, pero útil. ¿Piensas participar? Ya estoy participando. O sea, me apunto a la próxima sesión. Es en parte de pago, en parte patrocinado. ¿Cuánto cuesta? Ella se giró hacia él. La expresión de su rostro era de ligera irritación, como la de alguien a quien no le gusta el control. Unos 80.000, quizás un poco más. Con todos los gastos.
Envíame la lista de pagos y plazos. Lo revisaré para que no haya fallos. Papá, ya soy adulta. Puedo sola. El dinero es mío, dijo él, con dureza. La rendición de cuentas es estándar. Alina se dio la vuelta. Se sirvió agua y se fue a su habitación, sin despedirse. Él se quedó en la cocina. Los dedos le temblaban apenas perceptiblemente. No de rabia. De sensaciones que no quería formular. Esa noche no durmió. Abrió la tableta, encontró su archivo de borrador, notas personales. Añadió ahí 3 transferencias a Alina en 2 meses. Concepto, estudios, pero sin justificación. Suma total, más de 150.000. Julia, sin reacción. Legalmente, todo en orden. Emocionalmente, inquietante. Guardó el archivo en una carpeta cifrada, apagó la luz. A través de la delgada pared se oía a Julia hablar por teléfono en voz baja. Él no oía las palabras. Solo su voz, suave, casi cariñosa. Así no le hablaba a él desde hacía varios meses. Se acostó, pero no tenía sueño. En la cabeza solo daban vueltas los números. Las sumas. Los horarios. Las distancias entre las personas. Esa noche decidió, por ahora no vigilaría. Solo observaría. Solo documentaría. Por ahora. El martes por la tarde, Julia no regresó a casa. Llamó a las 6, avisó de que tenía una despedida de soltera en casa de Ira, regresaré mañana. La voz era de negocios, rápida. Como si cancelara una reunión con un desconocido, y no le comunicara a su marido que no estaría toda la noche. Andrei colgó el teléfono y se quedó sentado en silencio durante varios segundos. Luego abrió el calendario en el teléfono. Julia no había dicho nada con antelación. Ni insinuaciones, ni menciones. Ni un solo día en su agenda aparecía como ocupado. Llamó a Ira, no había ninguna despedida de soltera. Ella vaciló, murmuró algo sobre un viaje al campo, pero no pudo explicar dónde exactamente ni con quién. Cuando Andrei le dio las gracias por la información, ella respondió con un breve de nada y colgó. A la 1 de la madrugada, seguía sentado en el despacho, revisando viejos recibos y notificaciones del banco. Las últimas compras con la tarjeta de Julia, salón de belleza, perfumería premium, restaurante. Todo, 2 días antes de la supuesta despedida de soltera. Los recibos del restaurante le interesaron especialmente. Hora, las 19:15. No era un almuerzo con una amiga. Se levantó, se acercó al armario. En la estantería de abajo había una caja de joyería, vacía. La etiqueta indicaba un colgante, cuyo valor superaba cualquier compra que Julia hubiera hecho por sí misma sin su conocimiento. El colgante lo había visto hacía poco, pequeño, con una piedra negra. No preguntó. Entonces, pareció una tontería. Ahora, no lo parecía. A la mañana siguiente, Julia regresó. Entró en el dormitorio cerca de las 8, dejó la bolsa en el sillón, fue a la ducha, sin mirar a su marido ni una sola vez. Olía a perfume nuevo, dulce, pesado. No era su olor habitual. Andrei no dijo nada. Observó cómo se cambiaba de ropa, se ponía la bata, se miraba la cara en el espejo y se iba a la cocina, tarareando algo apenas audible. Observó sus movimientos, demasiado relajados, demasiado distantes. Sin culpa, sin tensión. Se levantó, se vistió en silencio y salió de casa sin decir una palabra. Fuera, la lluvia amenazaba, pero no empezaba. En la oficina esperaba el informe de Tatiana. Entró sin llamar, como siempre, puso la carpeta en la mesa. Como pidió. 3 meses, solo la cuenta de casa y la tarjeta de Julia. Sin el resto del ruido. Andrei abrió los documentos. Columnas ordenadas, fechas claras, nombres de los destinatarios. Esto, señaló con el dedo una línea, Spectre Fed, ¿qué empresa es? Según los documentos, servicios de fitness, dijo Tatiana. La dirección es una oficina alquilada. Pagan impuestos de forma irregular. Uno de los fundadores es un tal Somov Artemi Gorevich. Él la miró. Ella sostuvo la mirada. ¿Lo investigó? Solo en bases de datos generales. Sin detalles. Busque quién es. Dónde trabaja, con quién está relacionado. Con cuidado. Sin llamadas. Ella asintió y salió.
Después de comer, llamó a Lina. Papá, necesitaré unos 30.000 más. Son las tasas del próximo bloque, más el alojamiento. ¿Te quedó dinero de la suma anterior? Casi no quedó nada, respondió ella rápido. Lo envié todo según los recibos. Envía las copias. Pausa. Papá, ahora mismo no tengo tiempo para papeles. Es todo urgente, puedo hacerlo después. Sin justificaciones, ni una moneda. ¿En serio? Absolutamente. Ella guardó silencio. Luego soltó. De acuerdo, no hace falta. Me las arreglaré sola. Él colgó y miró la pared mucho tiempo. Las ventanas del despacho reflejaban su propio rostro, gris, cansado, con una expresión ajena. Siempre se había considerado una persona tranquila. Paciente. Pero esto no era paciencia. Era otra cosa. Por la tarde, se acercó al coche, se puso al volante él mismo. Normalmente iba con chofer, pero hoy no quería presencia ajena. La casa de campo estaba vacía. Silenciosa, ordenada. La cerradura electrónica hizo clic. Dentro olía a algo cítrico, segaramente un difusor. Recorrió la casa, lentamente, sin encender las luces. En el dormitorio, la cama hecha. Pero no como la hacen normalmente las empleadas del hogar. La sábana tirante de forma descuidada, el edredón arrugado. En la mesita de noche, un envase de barritas proteicas y un vaso usado. Sacó el teléfono, fotografió. En la cocina, 2 copas, una con marcas de pintalabios. Una taza con pozos de café, como si hubieran bebido con prisa. Salió de la casa, se sentó en el coche. Encendió el motor, pero no se fue. La lluvia finalmente comenzó. Lenta, pegajosa. Se sentó en silencio. En la cabeza, nada. Ni rabia, ni shock. Solo la clara sensación de que el puzzle empezaba a encajar. Al día siguiente, Andrei se despertó antes del despertador. En el dormitorio estaba silencioso. Julia dormía de su lado, como siempre, boca abajo, con una mano bajo la almohada, mirando a la pared. La observó 1 minuto, quizás 2. No por ternura. Por observación. Le parecía una extraña. Lo de ayer no se le quitaba de la cabeza. Se levantó, se puso los pantalones de casa, fue a la cocina. Preparó café. Julia entró 15 minutos después, en bata. ¿Por qué tan temprano?, preguntó, sirviéndose agua. Me dormí temprano, me desperté temprano. ¿Tienes reuniones hoy? En la segunda mitad. Ella sintió y abrió la nevera. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Qué planes tienes? Manicura, luego quizás pase a ver a Alina. Me pidió que le llevara algunas cosas de casa. Andrei bebía café, sin mirarla. ¿Está todo bien con ella? Julia dio un sorbo de agua y se encogió un poco de hombros. Parece que sí. Ahora está siempre ocupada con algo. Se ha puesto un poco nerviosa. ¿Por los estudios? Quizás. O quizás es solo la edad. Se fue al baño, sin esperar respuesta. Andrei se vistió y se fue a la oficina. En el aparcamiento le esperaba el abogado Oleg Zordov, corpulento, con una carpeta arrugada bajo el brazo. ¿Algo urgente? No. Pero pediste que habláramos. Sobre una situación puramente teórica. Subieron al despacho. Andrei cerró la puerta con llave. Supongamos, empezó él, que hay sospechas de que una persona cercana está haciendo transferencias desde la cuenta común a terceros. El dinero sale a través de terceras empresas que, a primera vista, son proveedores habituales. Pero en realidad son estructuras ficticias. En resumen, los fondos se gastan en necesidades privadas. Pregunta, ¿cómo documentar esto legalmente? Oleg asintió, sin interrumpir. Hay que reunir documentos, movimientos de cuenta, quien dio acceso, a nombre de quien están las tarjetas. Luego, pruebas de que el dinero no se destinó a lo que indica el concepto del pago. Es decir, intención oculta. Supongamos que sí. El siguiente paso es el bloqueo. Poder notarial para un administrador, congelación temporal, transferencia de activos a un fondo de reserva. Pero todo, antes del juicio. Necesito hacer esto sin hacer ruido. Entonces, a través de un notario.
Poder notarial para Tatiana, como apoderada, por un periodo de 3 meses, con derecho a bloquear transacciones a su discreción. Usted firmará todo en el acto. Andrei guardó silencio. Luego asintió lentamente. Prepáralo. Oleg sacó los documentos. La preparación tardaría un par de días. De regreso, Andrei llamó a Tatiana. Revisa los gastos de la cuenta de la casa de campo. Servicio, entrega, limpieza, todo. ¿Desde qué fecha? Desde finales del mes pasado. De acuerdo. Después de comer, pasó por casa de Alina. Sin avisar. Ella misma abrió la puerta. Papá, ¿pasó algo? Simplemente decidí pasar. ¿No pediste algo de casa? Ya no hace falta. Julia prometió traerlo. ¿Tienes un minuto? Ella se hizo a un lado. En el piso olía a pizza. En la mesa, el portátil, al lado una carpeta con la etiqueta documentos, abierta, pero vacía. ¿Estudias? Intento. Muchas tareas. ¿Me enseñas qué exactamente? Alina se tensó, pero sonrió. Ahora no es el momento. Acabo de empezar. ¿Podemos hacerlo después? De acuerdo, dijo él tranquilamente. Solo ten más cuidado. El dinero no es aire. Ella se encendió. Yo, para nada, no estoy robando, si es eso lo que piensas. Yo no he dicho eso. Pero me miras así. Se levantó. Miró hacia la ventana. En el alféizar había un ramo grande, rosas y lirios. ¿Un admirador? No importa. Todo importa. Papá, tengo 24 años, no tienes que saberlo todo. Pero tengo que entender en qué se gasta mi dinero. Ella se dio la vuelta. Después de servirse agua, fue a su habitación, sin despedirse. Él se quedó en la cocina. Los dedos le temblaban apenas perceptiblemente. No de rabia. De sensaciones que no quería formular. En casa, Julia estaba en la cocina. Freía algo. Él entró, se lavó las manos, se sentó en silencio. ¿Qué tal el día? ¿Dónde estuviste? En el salón. Luego pasé a ver a Alina. ¿Lo pasasteis bien? No, solo le entregué la bolsa. Él no respondió. La mirada le cayó en el colgante. El mismo, piedra negra, cadena corta. Lo grabó en la memoria. Luego comió. Lavó su plato. Subió al despacho. Cerró la puerta. Se quedó sentado mucho tiempo en la oscuridad. A la mañana siguiente llamó a un especialista en seguridad. Sin preguntas innecesarias, encargó la instalación de una cámara adicional en la casa de campo, con grabación de respaldo y acceso remoto. Para la tarde tenía reuniones. Las pospuso. Julia dormía en otra habitación. Se fue sola. Sin explicaciones. Así era más fácil. Un día después. Julia de nuevo no durmió en casa. Esta vez sin llamar. Andrei notó su ausencia al regresar de una reunión tardía y ver la cama sin hacer, la luz apagada, un vaso vacío en la mesita de noche. No contestaba al teléfono. Un simple tono, sin cortar. No volvió a llamar. Abrió el portátil, entró en el servicio con acceso al registro de llamadas de su número. Un servicio no oficial de uno de los empleados de la operadora, una vez le fue útil en una investigación corporativa. Ahora, en una personal. En las últimas 24 horas, 3 llamadas al mismo número, cerca de la medianoche, de más de 15 minutos. Además, movimiento del dispositivo en el radio de la casa de campo. Localización detallada, con un intervalo de unos 20 minutos. Así que estuvo allí. De noche. Con el teléfono. Apagó la pantalla. Dirigió la mirada a la ventana oscura. El reflejo en el espejo era ajeno. Sin emociones, pero con una sensación de límite cercano. Sentía que un poco más y el control fallaría. Y por ahora, no era el momento. Por ahora, solo observación. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Julia apareció en ropa deportiva. Maquillaje ligero, la piel radiante. Aspecto fresco. Andrei comía gachas, en silencio. Ella se sirvió café, se sentó enfrente. ¿Pasó algo? Preguntó. No. Estás como tenso. Solo pienso. ¿En qué?
En el trabajo. Ella asintió, sin insistir. Miraba por la ventana, daba sorbos. Luego sacó el teléfono, empezó a escribir un mensaje. En la oficina, Tatiana trajo el informe sobre la cuenta de la casa de campo. Desde principios de mes, pedidos regulares, entrega de comestibles, limpieza de la piscina, servicios de niñera. ¿Usted contrató a alguien? No. Entonces es extraño. Aparecen firmas. A través de autorización remota. Desde la cuenta de su esposa. ¿Cantidades? Dentro de lo permitido. Pero dada la frecuencia, considerable. Haz una carpeta separada. Entendido. Andrei salió a la calle. Caminó una manzana. En la cabeza, resonaba el vacío. Se detuvo junto a un centro comercial, entró en una joyería. Cogió un colgante, igual que el de Julia. El consultor le ofreció un descuento. Lo compró, sin regatear. Al regresar a casa, puso la caja en su mesita de noche. Por la mañana ella preguntó. ¿Esto qué es? Un reemplazo. ¿De qué? De lo perdido. Ella lo miró, sin entender. Pero yo no lo perdí. Se levantó, se vistió y se fue. Ni explicaciones, ni preguntas. Durante el día le llamó un detective privado con el que había trabajado antes en negocios. Tengo algo. Escucho. Su objetivo es Artem Somov. 35 años. Varios años en el entorno fitness, atendía a clientes privados. Según los documentos, es empresario individual. Tiene relación con 2 procesos de divorcio. De forma no oficial, fue amante de ambas mujeres. Ambas dejaron a sus maridos, dividieron el patrimonio, luego se separaron de Somov. ¿Tienes foto? La enviaré. Y algo más. Registró un coche a una dirección que coincide con la casa de su esposa. Recientemente, literalmente la semana pasada. Andrei colgó el teléfono. Miró la pantalla del teléfono. No se escondían. Simplemente no tenían miedo. Esto era peor. Por la tarde se sentó en la terraza, con un vaso de agua. Julia pasó, en bata, puesta descuidadamente. ¿Vas a comer? Ya comí. ¿Tú solo? Por supuesto. Ella se detuvo. ¿Todavía nos hablamos? ¿Quieres hablar? Quiero entender qué está pasando. Entonces empieza por lo que está pasando contigo. Pausa. Ella entrecerró los ojos. ¿Y contigo? Se levantó. Pasó junto a ella. No respondió. Ella se quedó en la terraza, con el rostro vacío, la mirada perdida en la oscuridad. El lunes a las 8 de la mañana, Tatiana Boyko trajo para firmar los documentos preparados. La pila era delgada, solo lo que Andrei había pedido, extractos de transferencias con anotaciones de dónde a dónde habían ido los fondos. En silencio, puso la carpeta en la mesa, pero no salió de inmediato. He añadido algo, para entender el contexto. No estoy segura de si lo necesita, pero parece sospechoso. Abrió la carpeta. Entre las líneas bancarias estándar había una nota separada, a mano. Spectre Fit. Transferencias repetidas con la descripción acompañamiento individual y servicios de consultoría. El destinatario, el mismo, Somov Artem Igorevich. Suma total, más de 60.000. Casi cada transferencia, de noche. ¿Estas transferencias las aprobó ella? Preguntó Andrei, sin mirar a Tatiana. Solo con su clave. No profundices más. El resto lo haré yo. Ella asintió y salió, cerrando la puerta. Se sentó con los papeles casi una hora. Los extractos eran secos, técnicos, pero cada suma tenía su historia. Aquí, 5.000 para una consulta. Al día siguiente, un pedido en un salón de cosmética premium. Luego, alquiler de coche. Y de nuevo, fitness, fitness, fitness. Una fuga de dinero constante, metódica. En medio de la carpeta estaba el número de cuenta, un empresario individual a nombre de Somov. En las bases de datos abiertas figuraba como propietario de un estudio de fitness sin dirección física. Andrei abrió el portátil, buscó el número, y en los resultados de búsqueda apareció un sitio web con una maquetación banal, fotos de la sala, abonos, formulario de contacto.
En la sección sobre nosotros, un texto pulido con clichés, enfoque personal, trabajo orientado a resultados, la confianza del cliente es nuestro objetivo. El número de teléfono coincidía con el que Julia había llamado 2 veces ayer por la tarde. Cerró el sitio web. Llamó al detective. Necesito una confirmación de un hecho. ¿Tiene Somov alguna vivienda fuera de la ciudad? Sí, pero la alquila. Aparece una dirección, pero él no vive ahí. Los vecinos dicen que viene rara vez. Dicen que a menudo desaparece por varios días. Andrei colgó. Puso el teléfono sobre la mesa, pasó el dedo lentamente por el cristal. La idea le vino de repente, no solo se encontraban. Vivían. En su casa. Con su dinero. Con su esposa. Por la tarde fue al dormitorio. Julia estaba sentada en la cama, con el teléfono. Al oír sus pasos, echó un vistazo, luego volvió a bajar la mirada. ¿Sabes que de tu tarjeta en un mes salieron más de 60.000 para consultas? Ella levantó la cabeza. ¿Qué otras consultas? Fitness. La misma persona. La misma cuenta. Ella mantuvo la mirada por un segundo. Luego se levantó, se puso la bata. Son mis gastos. No te pedí que revisaras. Dinero de la cuenta común. Me diste acceso. Eso significa que también es mi dinero. Confiaba, hasta que empezaron las mentiras constantes. ¿Mentiras? Su voz se hizo más baja. ¿A qué te refieres? Tú misma lo sabes. Se dio la vuelta. Se acercó a la ventana. ¿Me estás espiando? Controlo mis recursos. No seas mezquino. Los verdaderos hombres no hacen eso. Se sentó de nuevo en la cama. Los hombros estaban tensos, las manos cruzadas. ¿Quieres acusarme de algo? Salió, sin cerrar la puerta. Más tarde le llamó a Lina. La voz, neutra, pero contenida. Papá, te envié todos los recibos. Espero que ahora estés satisfecho. Recibido. Mañana te transferiré la mitad. ¿La mitad? El resto, después del informe del curso. Tengo que estar seguro de que no es otro cuento. Ella se quedó en la línea, como si fuera a decir algo, pero cambió de opinión. Luego soltó. Sabes, a veces te pasas de la raya. No somos tus empleados. Te equivocas. Dinero, control, responsabilidad, todo es lo mismo. Simplemente el nivel de confianza es diferente. Él colgó, sin despedirse. Hacia la tarde, el detective envió la foto. Desde el teléfono de un guardia, una foto ampliada de la pantalla. En ella, el apellido, Levina Yulia Valerievna. Debajo de la línea, una orden de análisis de sangre, presunto embarazo, unas 6 semanas de gestación. Miró la imagen mucho tiempo. Abajo, en la esquina izquierda, la fecha. 2 días antes. Cerró la foto. Se frotó la cara. Se levantó. Fue al dormitorio. Julia estaba junto al espejo. Sostenía 2 vestidos, miraba cuál ponerse. ¿Estás embarazada? Preguntó él. Ella se sobresaltó, se giró. ¿Quién te lo dijo? No importa. ¿Es verdad? Silencio. ¿De él? Basta de acusarme. Mejor di la verdad, porque lo sabré todo. Salió. Bajó al sótano, abrió la caja fuerte, sacó los originales del contrato matrimonial. Lo hojeó, cláusula sobre infidelidad, cláusula de exclusión de derechos sobre los activos. Julia misma insistió en ello en su momento, para que todo fuera justo. Ahora lo sería. El sábado, Andrei salió de casa temprano, sin avisar. Julia se fue temprano. Conducía hacia la casa de campo, sin encender la radio. La carretera, conocida hasta el centímetro. Cada curva, cada bache, los suyos. Se sentía como el conductor en su propia película, hay acción, los sentimientos están apagados. Había activado la cámara con antelación. La notificación llegó a las 9:47, movimiento en la entrada lateral. Un hombre con una bolsa de supermercado. 1 minuto después, una mujer en bata. Andrei llegó en silencio. Rodeó la casa por el camino trasero. Tenía la llave. La cerradura hizo un clic sordo. Dentro olía a café y a huevos fritos.
En la cocina, una sartén chisporroteaba, sonaba música, baja, la radio. Se oían voces desde el dormitorio. Reconoció la voz de Julia. Luego, risas. Masculinas. Caminó hacia adelante, sin prisa. Somov estaba sin ropa. Julia estaba cerca, con un vaso. Demasiado dulce, dijo ella. Pedí que lo rebajaras. Eres caprichosa, respondió él, y cogió el vaso. No tendrás una vida dulce, se burló Julia. Acostúmbrate. Andrei empujó la puerta. Golpeó contra el tope. Ambos se giraron. Somov se levantó bruscamente. Julia se puso de pie, pero no dio ni un paso. Qué tierno, dijo Andrei tranquilamente. Desayuno en la cama. En mi casa. Con mi dinero. Somov dio un paso adelante. Escuche. Andrei golpeó primero. Directamente entre las piernas, poniendo toda su fuerza. Somov se encorvó, dejó caer el vaso. Andrei. Gritó Julia. Para. Agarró al amante por el hombro, lo arrastró. Caminó con él hasta la puerta de entrada, la abrió, lo empujó a la calle. Este apenas se mantenía en pie. Lárgate de aquí. Somov lo miró, enrojecido, con las manos temblando. Yo solo. Cállate. Fuera de aquí. Julia estaba de pie en el vestíbulo, pálida. ¿Te has vuelto loco? No. Expulso parásitos. No tenías derecho. Tengo derecho a todo lo que hay en esta casa. No eres nadie. Eres un parásito. Estoy embarazada, no puedes hacer eso. Lárgate de aquí. Que no estés aquí en una hora. ¿A dónde voy? A casa de Alina. O a la de él. O debajo de un puente. Me da igual. ¿Lo dices en serio? Absolutamente. ¿Me estás echando? Pero estoy embarazada. Ese no es mi hijo. Ella bajó los ojos. Luego pasó junto a él, lentamente, como esperando que la detuviera. Él no la detuvo. 45 minutos después, oyó cómo se cerró la puerta de entrada. Por la ventana vio cómo se subió a un taxi. Se quedó solo. Cogió el vaso. Miró la marca de pintalabios. Lo volvió a poner. Julia se fue. No llamó, no escribió. Andrei no la buscó. Observaba. A la mañana siguiente, Alina apareció en casa sin avisar. Entró bruscamente, con fingida eficiencia. Detrás de ella, la bolsa, en las manos, las llaves. ¿Dónde está mamá? Preguntó de inmediato. Andrei estaba sentado a la mesa en el salón, releía un contrato sobre la transferencia de control corporativo de reserva. No está aquí, respondió él, sin levantar los ojos. ¿La echaste? Se fue sola. ¿En serio? ¿Ni siquiera intentaste hablar? Dejó la carpeta a un lado, la miró. Alina, ¿lo sabías? ¿Qué cosa? No mientas. ¿Sabías que vivían en la casa que construí? ¿Que no estaba embarazada de mí? ¿Que el dinero que te transfería iba al alquiler del coche para él y a los análisis en la clínica privada? Es un disparate. Tengo documentos. Video. Copias de recibos. Ella bajó los ojos. Los hombros tensos. Yo no sabía nada de los análisis. ¿Pero sabías que estaba con él? Silencio. Luego un breve. Sí. ¿Y te quedaste callada? No es asunto mío. ¿Y de quién es? Es mi madre. ¿Y yo, quién soy? Tú, siempre fuiste, demasiado duro. ¿Es una justificación? Es una explicación. La mentira no se explica. Se documenta. Y se castiga. ¿Quieres castigarme? Quiero que entiendas. Cogías dinero y sabías de dónde venía. Sabías en qué se gastaba. Sabías con quién vivía mamá. Y te quedaste callada. Esto es complicidad. Consciente. Se sentó en una silla, el rostro se le apagó. No pensé que todo llegaría tan lejos. No pensaste en absoluto. O pensaste, pero solo en ti misma. Pausa. Ella lo miró. Los ojos, secos, pero duros. ¿Quieres que me vaya? Quiero que entiendas que ahora eres una persona adulta. Con sus propias decisiones.
Y con sus propias consecuencias. ¿Entonces, se acabó? No. Pero desde este momento, todo será diferente. Se levantó. En silencio. Salió, sin cerrar la puerta de golpe. Andrei miró el teléfono. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni de Yulia, ni de Somov. Oleg llamó más tarde, hacia la tarde. Todo listo. Presentamos la demanda mañana. El contrato matrimonial lo adjuntamos, la grabación de video, aparte. Estoy seguro de que el tribunal ni siquiera tardará. ¿Cuentas? Ya están congeladas. Todas las comunes, por tu orden. Las personales, bajo petición para verificación de origen. De acuerdo. ¿Qué hay de Somov? Por ahora no podemos hacer nada. Él mismo debe cometer un error. Después de la llamada, Andrei activó un perfil antiguo en el servicio de videovigilancia. Puso notificación de movimiento en la casa de campo. Las cámaras, configuradas. El servidor, aparte. La seguridad, bajo control total. Más tarde, en el despacho, revisó el correo. Una carta de Alina, un archivo con detalles de las transacciones. Pero ni disculpas, ni explicaciones. Al segundo día, Yulia envió un mensaje corto. Recogeré mis cosas. El miércoles. Sin escenas. Él no respondió. El miércoles vino acompañada por Alina. Ambas, en silencio, educadamente. Se llevaron 2 maletas, una caja, un portátil. Yulia ni una sola vez le miró a los ojos. Alina al salir dijo en voz baja. Está mal. No duerme. Que se acostumbre. ¿Y tú? Y yo duermo bien. Se fueron. Por la tarde llegó una notificación, Somov de nuevo en la casa de campo. Abrió la puerta con su llave. Recorrió las habitaciones. Se detuvo en el dormitorio. Sacó una caja del armario. La cerró. Se fue. Andrei miró el video, sin rebobinar. Cogió el mando. Apagó el televisor. Se fue a dormir. Por la mañana la casa estaba silenciosa. Demasiado. Pero en ese silencio no había miedo. Solo una pausa. Antes del siguiente paso. Andrei eligió un lugar neutral, la cafetería en la planta baja del centro de negocios, donde antes almorzaban una vez cada 2 semanas. Cuando la comunicación aún era fácil, cuando ella se reía de sus chistes, decía gracias por cada transferencia, prometía devolverlo después, cuando empezara a ganar dinero ella misma. Ahora, otro tiempo. Alina llegó a tiempo. Sin ropa superflua, con una camisa pulcra y pantalones rectos. Por fuera, tranquila. Pero los ojos le revoloteaban. Miraba a un lado, a la taza, al suelo, a la puerta de entrada. Siéntate, dijo él. Ella se sentó, sin hacer preguntas. Asintió a la camarera. 2 negros, sin azúcar. ¿Sabes por qué te llamé? Creo que sí. Entonces dilo en voz alta. Ella guardó silencio, luego. Por mamá. Por el dinero. Por haberme quedado callada. No solo. Por haber ayudado. Yo no ayudé en nada. Tenías dinero. Sabías de dónde venía. Sabías en qué se gastaba. Sabías con quién vivía mamá. Y te quedaste callada. Yo no participé. Transferiste fondos de tu cuenta a contratos de servicio relacionados con la casa. A la clínica donde se hacía análisis. Al alquiler del coche que usó Mob. Todo eso está confirmado. Yo solo quería que le fuera más fácil. ¿Sabías que estaba embarazada? Alina asintió en silencio. ¿Sabías que de él? Asentimiento. Y seguiste cogiendo dinero. Me sentí incómoda, en negarme. Y a mí me resultó cómodo pagar. Ella guardó silencio de nuevo. Trajeron el café. Ella no lo tocó. Hay 2 caminos, dijo Andrei. O confirmas todo oficialmente. Que lo sabías. Que transferiste. Que estabas al tanto. O entrego los documentos a la fiscalía. Allí ya se interesaron, créeme. ¿Es chantaje? Es una elección. Miraba la taza, como si intentara ver en ella una forma de salir de la trampa. ¿Quieres que delate a mamá? Ella ya se delató a sí misma. Tú solo confirmarás los hechos.
Sin emociones. Sin adornos. Esto es vil. Vil es traicionar a la persona que te crió. Tú tampoco fuiste perfecto. Pero yo no te vendí. Ella desvió la mirada. Luego dijo en voz baja. Necesito pensarlo. No hay tiempo. Dame al menos la tarde. Él asintió. Hasta mañana por la mañana. Luego, entrego todo al abogado. Alina se levantó, sin terminar el café. Gracias por la reunión, dijo ella maquinalmente. Él no respondió. Por la tarde ella envió un mensaje. Estoy lista. Mañana lo contaré todo. Sin mentiras. Al día siguiente se encontraron en la oficina de Oleg. Estaba Tatiana, como testigo. Alina estaba sentada, con los brazos cruzados, la voz era baja, pero firme. Después de que mamá empezó a irse a menudo, empecé a sospechar. Luego ella misma lo confesó. Dijo que amaba a otro. Que estaba embarazada. Me pidió ayuda con algunas cosas. Transferí dinero para el alquiler del coche, pagué parte de las pruebas, pedí comestibles para la casa de campo. Todo con su consentimiento. Sabía que era a costa del dinero de papá. Pero esperaba que todo se arreglara. Que luego se explicarían ellos mismos. Oleg asentía, escribiendo. ¿Fuiste tú quien organizó la entrega de muebles? No. Mamá. A través de una amiga suya. ¿Y tú? Yo simplemente no quería conflictos. Pensaba que era temporal. ¿Reconoces que la encubriste? Sí. ¿Y qué gastaste dinero bajo pretexto de los estudios? Sí. Andrei permaneció en silencio todo este tiempo. Cuando el interrogatorio terminó, se levantó, se acercó a ella. Esto aún no es redención. Es el primer paso. Después, decide tú misma quién eres. Ella no respondió. Se fue rápido. Casi corriendo. Se quedó en el despacho. Miró a Oleg. ¿Suficiente? Más que suficiente. Esto basta para un cargo criminal. Pero es mejor usarlo como presión. Fuerte. Golpeará a todos a la vez. Excelente. Se sentó en el sillón. Cerró los ojos. En el tablero de ajedrez, las piezas se habían movido. Y ahora era su turno. Julia llamó el domingo, a las 9 de la mañana. No había escrito en casi una semana. Ahora la voz estaba tensa, como una cuerda. Necesitamos hablar. Ya es tarde, respondió Andrei. Lo entendí todo. Quiero explicar. Explicarás en el tribunal. Andrei, por favor. Sé un hombre de verdad. No la dejó terminar. Colgó. Bloqueó el número. 2 horas después apareció una publicación en uno de los sitios de negocios. Tono neutral, sin acritud. El jefe de Stella Group eliminó rápidamente la amenaza de fraude interno, iniciada por personas particulares de su entorno. La estabilidad financiera de la empresa ha sido restaurada. El autor, un periodista con el que Andrei colaboraba desde hacía tiempo. El texto fue acordado el día anterior. Ni nombres, ni detalles. Solo el hecho, lo consiguió. Rápido. Duro. Sin ruido. Oleg envió una captura de pantalla del chat de abogados, discusión del material, decenas de mensajes. Jugada inteligente. Sin ensuciar, pero claro quién tiene razón. Por la tarde, Andrei recibió una carta de Alina. No electrónica, de papel. Un escaneo, reenviado al abogado, una confesión firmada. A mano, sin rodeos. Confirmo que sabía de la relación de mi madre con Artem Somov, estaba al tanto de su embarazo y de la convivencia en la casa de campo propiedad de Andrei Levin. A petición de mi madre, ayudé a ocultar estos hechos, realicé transferencias desde su cuenta bajo pretexto falso. Todos los gastos indicados como de estudios, en parte iban a sus necesidades comunes. Soy consciente de las consecuencias. Estoy dispuesta a colaborar. Oleg llamó 5 minutos después. Listo. Ahora está fuera de juego. El tribunal tendrá en cuenta la colaboración. Y Julia, en completo aislamiento. ¿Qué hay de Somov? Rastreáramos cómo intentó abrir una cuenta a nombre de un testaferro. El banco pidió documentos. Ahora está bajo vigilancia. De acuerdo. Por ahora no lo toquéis. Que sienta la libertad.
Julia volvió a llamar de noche. Desde el número de una amiga. Él no respondió. A la mañana siguiente la seguridad informó de que había venido a la oficina. Estuvo en la entrada. No se acercó. 20 minutos después se fue. Al tercer día, Oleg transmitió la noticia. El contrato matrimonial ha sido admitido. El tribunal lo aceptó en su totalidad. El control sobre el patrimonio, completamente tuyo. Sus demandas, rechazadas hasta el comienzo del proceso. La próxima audiencia, en una semana. Presentamos una contrademanda, daño moral y devolución de fondos. ¿Aline está de acuerdo? Ya firmó. Andrei miró por la ventana. Las hojas de los árboles empezaban a amarillar. Pensó en cómo cambian las estaciones de forma imperceptible. Y con qué precisión la gente se hunde en ellas. A la mañana siguiente, Julia llamó a Oleg directamente. Suplica, dijo este. Quiere una reunión. Dice que está dispuesta a admitir la culpa, solo que no presente demanda ante la fiscalía. Que escriba una declaración. Detallada. Con arrepentimiento. ¿No vas a hablar con ella? No. No soy psicoterapeuta. Oleg guardó silencio. Está en pánico. Somov desapareció. El dinero se acabó. La echaron del piso alquilado. Vive con Alina. Ahí hay conflicto. La hija la culpa, la madre la usa. Caos habitual. Su elección. Por los documentos estamos listos. Solo queda jugar bien en el juicio. Jugaremos. Más tarde, Tatiana trajo el informe. Las últimas transferencias, hace 3 meses. Desde entonces, silencio. Todos los fondos bajo control. Movimientos, 0. Dentro de la empresa, disciplina. Nadie pregunta, todos entienden, ocurrió una crisis interna, y fue localizada. Julia intentó conseguir trabajo de nuevo en la antigua agencia de relaciones públicas, la rechazaron. La reputación la precedió. Contratos, contactos, portadas de revistas, todo se derrumbó. Somov realmente desapareció. Resultó que sacó dinero de la cuenta del empresario individual testaferro y se fue a otra región. El detective informó de que su última llamada fue a una empresa dedicada a los viajes al extranjero con visados de trabajo. Huirá, dijo Oleg. Ya huyó, respondió Andrei. Solo queda la documentación. En la mesa del despacho había una lista de todas las transacciones, apellidos, sumas, fechas. La leyó 3 veces. Y puso punto final. La audiencia fue fijada para las 9 de la mañana. Una pequeña sala en el tribunal de distrito. Sin prensa, sin grabación oficial. Solo los participantes, los abogados, la jueza. Todo, sobre el caso. Andrei llegó primero. Con un traje negro, con una carpeta delgada en las manos. Sin papeles innecesarios. Todo lo necesario ya había sido entregado, informes, extractos, testimonios, grabaciones de video. Oleg se acercó 5 minutos después. Asintió brevemente. La jueza es experimentada. Trabaja rápido. ¿Leyó los documentos? Dijo, todo claro. Tu tarea, estar tranquilo. El resto lo haremos nosotros. Julia apareció 1 minuto antes del comienzo. Chaqueta gris, falda discreta, sin maquillaje. Aspecto cansado, agotado. Detrás de ella, un abogado, joven, nervioso. No miró hacia Andrei. Él tampoco la miró. La jueza entró sin ceremonias. Se sentó, ordenó los papeles. Divorcio. Demanda de reconocimiento de las condiciones del contrato matrimonial. Solicitud contraria de participación patrimonial. ¿Se conocen las posiciones de las partes? Oleg se levantó. Sí, su señoría. Nuestros documentos fueron entregados con antelación. La demandada incumplió los términos, se documentaron múltiples episodios, abuso moral y financiero, engaño, gasto deliberado de fondos comunes en terceros. Los testimonios se adjuntan. Julia se movió. Su abogado se levantó. No negamos los hechos, pero pedimos al tribunal que considere que la demandada se encontraba en un estado emocional inestable. Se vio obligada a actuar bajo la influencia de las circunstancias. La jueza interrumpió. Las circunstancias son el embarazo de un tercero y la residencia en la propiedad del demandante sin su consentimiento.
Este vaciló. Formalmente, sí. Y al mismo tiempo, ¿el uso de sus fondos para las necesidades de esa misma persona? Sí. La jueza miró los papeles. Así pues. El hecho de adulterio está establecido. El hecho de abuso financiero está confirmado. El contrato matrimonial está vigente, firmado voluntariamente, la cláusula de renuncia total a los bienes en caso de infidelidad conyugal está registrada. Julia levantó la cabeza. Quiero decir. No hay fundamentos, cortó la jueza. Su representante no presentó mociones. Julia se giró hacia el abogado. Este guardó silencio. Pasamos a dictar sentencia, continuó la jueza. El divorcio se concede. Se reconoce que el contrato matrimonial conserva validez legal. Todos los derechos de propiedad quedan para el demandante. La demandada pierde acceso a las cuentas, activos y propiedad. En cuanto a la contrademanda, se desestima en su totalidad. La audiencia ha terminado. Golpe de martillo. Caso cerrado. Julia estaba sentada, sin moverse. Solo le temblaron los labios. Andrei se levantó. Salió de la sala el primero. Fuera, nublado. Un viento suave. Oleg lo alcanzó en la salida. Todo como debía ser. Limpio. Seco. Así debía ser. Ella no se lo esperaba. Son sus problemas. Un minuto después, Julia salió. Sin abogado. Se detuvo junto al coche de Andrei. Por favor, escucha. Es tarde. No sabía que todo llegaría tan lejos. Tú lo sabías todo. Yo no por interés. Por interés. Por placer. Por libertad. No mientas al menos ahora. Ella dio un paso más cerca. Me equivoqué. Simplemente búscate un hombre de verdad. Cerró la puerta. Se fue. En el espejo retrovisor estuvo de pie mucho tiempo. Luego se sentó en un banco. Hombros caídos. La cabeza entre las manos. Él no se giró. No se compadecía. No se arrepentía. El tribunal no fue el lugar de la venganza. Fue un punto final. El último. El definitivo. Pasó el tiempo después de la audiencia. Somov realmente desapareció. El detective envió un informe corto, vuelo a un país vecino, billete de tránsito, contrato ficticio de un club deportivo. Todo tramitado a nombre de una empresa testaferro, esquema estándar. No había más rastro. Solo vacío. Julia se quedó en la ciudad. Primero vivió con Alina, luego se mudó, no se soportaron. Ahora, un piso alquilado de una habitación, barrio no el mejor. No hay trabajo. Intentó conseguir trabajo en una agencia de marketing, pero en todas partes oían hablar de la situación. Tenía una reputación sonora. Ahora, un fracaso sonoro. Andrei no la vigilaba a propósito. Simplemente sabía. Todo lo necesario, llegaba solo. Redes, informes, conversaciones a través de terceros. No intervenía. No llamaba. No escribía. No se interesaba directamente. Llegó una carta de Julia a la tercera semana. De papel. Letra insegura. Sin fecha. Sin saludo. Tenías razón. Todo lo que decía era una excusa. Tenía poco. Poca estabilidad, poco respeto, poca de mí misma. No pensé que lo perdería todo. No sabía hacerlo de otra manera. Ahora lo sé. Pero es tarde. Solo quería que supieras, recuerdo a quien le debo lo que una vez tuve. No siguió leyendo. Dobló la carta por la mitad, la tiró al cajón, sin responder. Alina no escribió. Trabajaba. Según Tatiana, consiguió trabajo en una pequeña contabilidad. Salario modesto. Vive en un piso alquilado, va en metro. Con un novio nuevo, un profesor. Tranquila. Sin pretensiones. Quizás sacó conclusiones. Quizás simplemente se rompió. Él no verificaba. No intervenía. A veces regresaba a la casa de campo. Ahora nadie vivía allí. Cambió las cerraduras. La casa estaba cerrada. La alarma, actualizada. El jardín, limpio. Vacío, pero no muerto. Un día apagó la alarma y recorrió las habitaciones. En el dormitorio,
colchón nuevo, muebles nuevos. En el trastero, una caja con cosas de bebé, sin abrir. Seguramente Julia pensaba quedarse mucho tiempo. Sacó la caja. La quemó en el terreno. No por venganza. Por deseo de limpiar el territorio. Cuando regresaba, le llegó una notificación. Julia intentó usar su nombre para conseguir un descuento en una boutique. El empleado se negó. Transmitió que el señor Levin ya no está relacionado con ella desde hace tiempo. Julia se fue sin decir nada. Borró la notificación. No se sorprendió. No se enfadó. Ya no gastaba energías en ella. Llegó una carta de Alina 2 semanas después. Electrónica. Corta. Sé lo que hice. No pido que me devuelvas, no pido perdón. Simplemente gracias por darme una oportunidad. Intento usarla. ¿Cómo sé? Él no respondió. Pero tampoco la borró. El otoño terminó. En la oficina, nuevos empleados, nuevos contratos. Todo iba según el plan. Tranquilo. Discreto. Sin sobresaltos. Por las tardes se sentaba en el despacho, bebía agua, miraba por la ventana. Sin miedo. Sin esperar un golpe por la espalda. Se quedó solo. Pero estaba a salvo. Y lo principal, en orden. La traición no lo destruyó. Marcó los límites. Delimitó a quienes estaban cerca y quienes resultaron ser. Los vio. Sin máscaras. Sin ilusiones. Y ahora sabía, tenía inmunidad. No a la mentira. A la confianza. Ya no lo comprarían. No lo convencerían. No lo desviarían. Había aprendido a ver. Y eso era suficiente.